Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veípe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando sobre el libro de los Números. Nos encontramos en este momento en que leemos el hecho de que todos los que eran mordidos, dice, por esta serpiente, miraban hacia la serpiente de bronce y quedaban curados. El que miraba entonces quedaba curado. Esto se hace como una reflexión posterior. Los judeocristianos, que vienen justamente del judaísmo, conocen, pero súper bien el Antiguo Testamento. Por eso nos invita, ¿verdad?, a nosotros también conocer súper bien el Antiguo Testamento, para poder entender después la reinterpretación que se está haciendo en estos libros sagrados nuestros con Jesús, ¿verdad? Mirar a la cruz, mirar a Jesús que se entrega, ¿verdad?, por nosotros. El hecho de levantar los ojos al cielo, ¿qué significa, verdad? Y al mismo tiempo eso es, decíamos, como el libro de la sabiduría nos presenta, el mirar a la cruz o mirar aquí a la serpiente, dice el libro de la sabiduría, era un reflexionar y recordarse de las leyes, de los mandamientos de Dios. Imagínense, qué interesante. Yo miro al crucifijo y entonces recuerdo qué es lo que Dios verdaderamente me está pidiendo. Esa es la reinterpretación que está haciendo la comunidad cristiana. Lo mismo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Así también dice Cristo, que es levantado, y ahora nosotros miramos al cielo. Y la palabra mirar al cielo significa el reconocer que hemos sido mordidos por el pecado. Y la serpiente siempre, ¿se acuerdan también que tratará de morder, dice, el talón, el calcañar de la mujer del Antiguo Testamento, del Génesis? Pero entonces ahora viene el remedio. Génesis, después se vuelve a recordar en varios pasajes, ahora en Números de nuevo, la sabiduría, el libro de los reyes, ¿se dan cuenta? Van reflexionando sobre el mismo tema y agregándole elementos nuevos, positivos o también elementos negativos que el pueblo está haciendo, ¿verdad? Y les hace recordar, miren a la serpiente, la sabiduría. El hecho de mirar a la serpiente es para que ustedes recuerden que pueden ser mordidos por esa serpiente.
y somos mordidos continuamente por la serpiente. Ahora es importante que nos esforcemos entonces al mirar, recordar, dice el libro de la sabiduría. Y eso mismo nosotros volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento también. El reconocimiento de la lección, ¿viste? Por eso reconozco yo la lección. Miro, me ha picado la serpiente. Nos ha llevado a la muerte al pueblo muchos. Entonces yo miro. Yo mañana, entonces queda curado. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pero estos son elementos, ¿verdad?, del género literario. El hecho, cuando te mordió, muchos se morían mientras no tenían esa posibilidad de mirar a la serpiente elevada. Muchos de nosotros se mueren porque justamente prefieren ser mordidos por el pecado y quedarse sin mirar a Cristo, sin mirar a la cruz. Es desde ahí donde nosotros recibimos la sanación. Todos los que miraban, dice, quedaban curados. Y entonces te dice, el reconocimiento de esta lección. Te das cuenta que te mordió la serpiente. Y la confesión de la culpa por parte del pueblo. Ellos, entonces aquí están confesando. Y el pueblo dice, acudió a Moisés porque se había revelado. Ese es el pecado, la primera parte. Acudió a Moisés, ahora se arrepiente porque le viene el pecado. Tercera parte de nuestra teología de la retribución, decíamos. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, nos arrepentimos, por eso dice, el pueblo acudió a Moisés, hemos pecado, dice, o sea, se arrepienten. Ha hablado contra el Señor y contra ti, intercede. Este se puede poner uno también como elemento de la teología de la retribución que siempre aparece. Siempre hay alguien que intercede, ¿verdad? Dios que envía. El libro de los jueces, vamos a llegar oportunamente y vamos a hablar mucho de la teología de la retribución ahí. Aparecen pasajes espectaculares, maravillosos, ¿verdad? Como el pueblo, después de haber pecado, de rebelarse contra Dios, que le viene el castigo, o sea, consecuencia de sus malas acciones y de alejarse de Dios. Porque eso pues, es la consecuencia de nuestros pecados. Yo le voy a decir una cosita, porque aquí cuando decimos nosotros hemos pecado y Dios nos ha castigado, podemos pensar mucho en un Dios justiciero, en un Dios que solamente te castiga. Como mucha gente me dice, el Dios del Antiguo Testamento, Padre, no hay que leer el Antiguo Testamento, Dios es muy argel, Dios quiere sangre, Dios castiga. Mentira, mentira. Es que no entendemos nosotros la teología. Y si no entendemos la teología, estas cosas se nos pierden, ¿verdad? De una buena exégesis. Y ese fue el problema, como se nos presenta normalmente. En todas partes nosotros presentamos, ¿verdad? El castigo, Dios me castigó. La gente que viene y me dice, se la acepté que esto es aquello, Dios se castiga, Dios se castiga. Entonces viene con una cirrosis galopante y me dice, Dios va a irse castigar, porque es ahueterei. Y bueno, no es que Dios te castigó, de colache castiga. Eso es consecuencia, ¿verdad? De una acción que estábamos diciendo donde nosotros tenemos que ser responsables. Y Dios se castiga, la gente vive cuando será el jugué, que esto pierde pala, la familia se castiga. Si toda tu vida estuviste aquí, hemos canatí, que esto, que aquello, ya popea, ya podemos a la cuenta. Dios se castiga. Esa es consecuencia de tu pecado. Entonces hay que entender lo que significa el castigo, ¿verdad? El castigo quiere decir cuando nosotros nos ponemos a orar mal, ¿verdad? Y después añan de canario a rayo, ¿verdad? Entonces, Dios se castiga porque choqué. Pero si vos te vas a 180 kilómetros por hora y no hay freno que te aguante, ¿verdad? Ante una vaca que te aparece ahí o no sé qué cosa, ¿verdad? Dios se castiga. Dios te castiga, tenés que ser prudente. Esa es consecuencia de una mala acción tuya, ¿verdad? O sea, podemos entender, ya que también, atención, la palabra castigo es un elemento bíblico que sintetiza un elemento teológico. Así como dijimos hace rato el pecado, también el castigo es un elemento teológico. Y tenemos que entender, ya dijimos, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado son nuestras malas acciones. El pecado son nuestras malas acciones. ¿Qué es el castigo entonces, teológicamente hablando? El castigo son las consecuencias de nuestras malas acciones. Por eso está en segundo lugar. Primero hemos pecado y por eso dice Dios nos castiga. Pero entonces, primero hemos obrado mal. Como hemos obrado mal, las consecuencias de nuestro pecado que nos aleja de Dios. Nos aleja de la comunidad y nos aleja de nuestro grupo social. Y ese es el pecado
Y esa es la consecuencia del pecado, que es el castigo que nosotros decimos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando más sobre esto y espero que entendamos bien estos conceptos, porque desde ahí entonces podemos entender bien que la gran responsabilidad de nuestro camino cristiano está en nuestras manos. Dios me va mañande, ñande la ñañe pianas ya popona ñande la pena. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. A veces me dicen, pobre. ¿Qué dicen así, a la cara? Él es Jordi. Nació hace 51 años con parálisis cerebral. No puede hablar, pero se las ingenia para expresarse a través de esta tabla de cartón llena de letras. No podré ir a casa, a pasar el fin de semana. De esta manera cuenta que a los 21 años Dios le habló, pero que ya no lo hace. Por eso le pide a Maider que lo acompañe al santuario de Lourdes, donde espera volver a encontrarse con Dios. Esto se convierte en una oportunidad para ambos. Para Maider, conocer lo que significa vivir creyendo en lo que no se puede ver, y para Jordi, tener una nueva amistad. Precisamente la historia se convierte en la ópera prima de Maider Fernández, quien es cineasta y educadora. Se trata de una historia de fe, pero sobre todo del valor de la palabra y de la comunicación, no solo como un modo para comprendernos, sino para abrazarnos, protegernos y acompañarnos. Su estreno será el 10 de julio en las salas de cine de España y luego espera llegar a América Latina y Estados Unidos. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad. renovando nuestra fe. Entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 21, donde hablamos de que el reconocimiento, porque el pueblo después reconoce, cuando dice en ese versículo 7, el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti, hablando contra el Señor y contra ti. Por eso hay un reconocimiento y hay una confesión de la culpa. Hay una confesión de la culpa. Dicen los santos, y principalmente uno de los grandes santos de la iglesia, decía, y justamente de San Ireneo de Lyon, él hablaba, decía, solamente aquello que se asume se redime.
Si nosotros no asumimos nuestro pecado, o sea, dereyeheshakwasei, yo digo dereyeheshakwasei, ¿saben por qué? Porque nuestra conciencia, desde el primer momento en que nosotros pecamos o hacemos una cosa equivocada, nosotros nos damos cuenta. Desde el primer momento, nadie me puede decir que yo no me estoy dando cuenta. O sea, nadie me puede decir que yo entonces estoy aquí actuando inconscientemente. El pecado, justamente de por sí, es un elemento teológico, decíamos, es una mala acción, pero una mala acción del cual yo soy consciente. Algunas personas vienen y se quieren hablar con uno o quieren confesarse y te dicen, yo en realidad no sabía luego. Ya, si vos no sabías luego, eso no es pecado, porque el pecado pues, es una cuestión moral, y la cuestión moral es cuando vos sos consciente de lo que vos estás haciendo. Si vos no sabías, nunca, pero no sé si vos me decís nomás que vos no sabías luego, o vos estás utilizando nomás una frase para que ese pecado o esa acción negativa no te pese demasiado a tu conciencia. Entonces, estás ahí como camuflajeando. Yo no sabía, vos sabés que yo no sabía luego que esto, que aquello. Y bueno, y también hay otra cosa, que si vos eso no sabías luego, hay que ver un poco tu edad. Si sos ahí de 6, 7, 8 años, y bueno, podemos decir, no sabías luego, y más o menos podemos comprender. Pero si venís con 25, 30, 40, 50 años y me decís, no sabía luego, entonces me digo, eso ya es una ignorancia supina, como decimos, ¿verdad? Una ignorancia garrafal. Eso ya es el pecado, ahí ya es otro pecado, ¿verdad? El pecado de no haberte formado y de no saber que eso es pecado, ¿verdad? Ahí hay otro elemento más, ¿verdad? Y eso ya es culpable, se llama pecado culpable, de una ignorancia de no saber de que eso no podemos vivir así. Porque tu conciencia siempre, la conciencia siempre nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros decimos que tenemos ya uso de razón de los 6, 7, 8 años, ya imagina lo que está bien y lo que está mal. Ese mitaíno más chiquitito que se está arrastrando por el suelo, que eso, ahí sí vos le tenés que cuidar en todo momento, porque está gateando, se va y mete su dedo en el enchufe. No hay cuay. Pero uno que es grandecito, vos ya le fuiste formando, le fuiste educando, va entendiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que le puede hacer bien y lo que le puede hacer mal. Y algunos por ahí lo ya experimentaron o corre y mima de o como hoy ese ahí sí que ya aprende más, es la experiencia también que le hace entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces por eso aquí el reconocimiento de esta lección, acabo de reconocer, pero ya por ahí se acercan a Moisés y le dicen, entonces el Señor le envió contra ellos la serpiente. Y después de que vino esa serpiente, se acercan. El pueblo acudió a Moisés. Esta es la lección que se les dio. Consecuencia de su pecado. Consecuencia de haber desobedecido a Moisés. Por ende, a Dios, ¿verdad? Que Moisés está representando nada más y nada menos que a el servidor máximo de Dios, ¿verdad? A Dios mismo. Y le dijo, hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Después le piden, intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esa serpiente. Aquí ya hay un pedido también. Por lo tanto, la confesión de la culpa por parte del pueblo denotan en el libro de los Números que estamos leyendo aquí en este capítulo una forma de relación más cercana con Dios que no había aparecido en las quejas y rebeliones anteriores. En el otro parece que en las otras rebeliones ellos se quedan cabeza dura. Ellos solamente despotrican contra Dios, ¿verdad? Pero no vienen y no se acercan, ¿verdad? Sino que hay nomás una acción directa ya de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando ojalá hubiéramos muerto, dice en Egipto. Esa es una de las primeras en el capítulo 14. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esa tierra donde caeremos bajo la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán llevados como botín. Más nos valdría regresar a Egipto. Y Poshigo iba, y Poshigo se rebelan contra Dios. Y se decían unos a otros, elijamos a un jefe y volvamos a Egipto. Después ya viene solamente Moisés, ¿verdad? Moisés.
y Aarón los que van y se presentan ya ante el Señor. Pero no hay entonces un arrepentimiento aquí de parte de Dios, del pueblo. No hay un arrepentimiento. Como sin embargo, en el otro momento tenemos el arrepentimiento, ¿verdad?, del pueblo. Después, ya viene después la indignación del Señor. Bueno, más adelante aquí también encontramos, o sea, que casi son esto de los incensarios, de los rebeldes también. En el capítulo 17, ¿se acuerdan? Ahí ellos se rebelan contra Aarón contra Aarón, los sacerdotes. ¿Se acuerdan que hablamos mucho? ¿Y por qué contra Aarón? Y contra Aarón porque él era el sumo sacerdote, y entonces quiere decir que aquí algunos levitas que se rebelan. Ellos también quieren decir, ¿quién es ese? Dice, tú y tus secuaces comparecerán mañana. Bueno, es ya la parte del castigo. Pero la rebelión dice así. Esta partecita en el 16 comienza esa rebelión. Cuando ellos van, dice, decidieron Eliab, hijo de Pelet, Datán y Abirón. Ellos se van y se sublevan contra Moisés, secundados por otros 250 israelitas. Esta era la otra rebelión. Todos ellos jefes de la comunidad, representantes de asambleas y personas de renombre. Aquí entonces ya no es el pueblo simplemente. Aquí ya son los mismos levitas, la misma tribu de Aarón, que se rebelan contra Aarón mismo, ¿verdad? Y se presentan ahí, se amotinan contra Moisés y Aarón. Ustedes se han excedido, le dicen, sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada. Toda la comunidad es sagrada. Aquí reflexionamos mucho, ¿verdad? Como sucede hasta hoy en día, porque muchos, ¿verdad?, piensan que como toda la comunidad es sagrada, yo puedo fundar mi iglesia, puedo decir lo que yo quiero. O sea, no seguimos al líder. ¿Quién es el que está al frente de la comunidad? Para que exista la unidad dentro de una diversidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame
Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estábamos diciendo aquí en esa rebelión de Coré, ¿verdad? Cuando todos vienen, se ponen contra Moisés y Aarón, se rebelan. Estos son los de los incensarios, ¿verdad? Pero este es incluso una élite, porque es de la tribu de Leví. Y es entonces de una élite. Entonces ellos van y quieren usurpar, atención, es prácticamente un usurpar atribuciones de que le correspondía a Aarón. Yo le estaba diciendo en el otro bloque que hasta ahora estas cosas suceden. Hay muchos que quieren usurpar este elemento, ¿verdad?, de liderazgo. Y entonces ellos nomás se autodenominan líderes. Entonces juntan platita, hacen esto, grandes construcciones, agarran la Biblia, lo leen, lo interpretan como ellos quieren, de acuerdo a sus intenciones, ¿verdad? De acuerdo a la economía y otras cositas más, ¿verdad? Y de acuerdo a que todo es permitido, aquí todo es todo, ¿verdad? Entonces, como chanchos, aquí nos encontramos todos juntos, tranquilos, uno nos lavamos al otro o uno nos empuercamos más con los otros y así vamos, ¿verdad? Entonces, esto mismo es lo que aquí tendríamos que leer, ¿verdad? Y esto tendríamos que hacerles leer y ellos mismos tendrían que explicarnos un poco, a ver qué nos dicen ellos de este pasaje, ¿verdad? De este pasaje, porque hay maretena. A ver qué interpretación vamos a encontrar, porque aquí es muy duro. Entonces, fíjense, estábamos diciendo que incluso no hay arrepentimiento aquí, como encontramos en este otro capítulo 21. En el capítulo 21 el pueblo después se acerca y le dice directamente, ¿verdad?, a Moisés. Nosotros, Moisés, hemos pecado, le dice, o sea, se arrepiente. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esta serpiente. Los otros no, los otros son cabeza dura, hasta ahí nomás. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? O sea, le están regañando aquí a los dos que fueron elegidos. Pero estos fueron elegidos ya en el capítulo 4. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 del libro ya del Éxodo. Nosotros habíamos leído ya esto, que el Señor les había llamado, ¿verdad? El encuentro de Aarón con Moisés. Capítulo 4 del Éxodo. Miren un poco, por eso quiero que siempre tengan su Biblia ustedes, ¿verdad? Decíamos en el versículo 27, qué lindo. Mientras tanto el Señor había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Primero le habla a Aarón. Aarón partió y cuando lo encontró en el monte de Dios, lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y todos los prodigios que había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Esto es muy lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienza, verdad? ¿Cómo comienza este aspecto en el capítulo 4? Incluso en el versículo, ese era el capítulo 4, pero ya cuando Aarón, ¿verdad?, se encuentra con su hermano. En el versículo 27 decíamos. Ahora, en el mismo capítulo 4 del Éxodo, lean un poco, tengan ahí, se presenta, ¿verdad?, el poder que le da Dios, le da Dios a Moisés y se le revela. Moisés dijo al Señor, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente. Otras traducciones dice, yo soy una persona tartamuda. Ahora de repente nos desayunamos y sabemos que había sido Moisés, era tartamudo. Hasta ahora nadie dijo que él no sabía hablar, que no podía hablar. Aquí te presenta más bien como una persona elocuente, no se sabe desenvolver, parece, ¿verdad? Ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste, yo no soy una persona elocuente. Entonces, yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. Esto es lo que dicen tartamudo, ¿verdad? Entonces, soy torpe para hablar.
El Señor le respondió: ¿quién dio al hombre una boca?, le dice. ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo? ¿Capaz de ver o ser ciego? ¿Quién le da esa cualidad? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes hacer. Pero Moisés, mira, insiste Moisés, acá está Moisés. Perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. Yo no me animo, yo no quiero hacer, soy tartamudo, tengo vergüenza, tengo miedo. Pero el Señor se enojó entonces con Moisés y le exclamó: ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Aquí aparece de la nada, nunca escuchamos aún el nombre de Aarón. Y aquí aparece Aarón. Y encima te dice que es el levita. Si nosotros vamos a mirar un poco en el aspecto totalmente histórico, la problemática aquí es de la cuestión sacerdotal, de la cuestión del templo, porque ustedes saben que después, cuando hay una elección en el templo, cuando ya ellos son sedentarios, esto estamos en el año 500, recuerden. Entonces, cuando alguien tiene que manejar el templo, ¿a quién le vamos a dar este gran poder? Porque recuerden que cuando ellos vuelven del exilio de Babilonia, todo el aspecto sacrificial había terminado. Ellos ahora se reúnen en las sinagogas. Y entonces, tenemos que recuperar este aspecto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a tener el poder? ¿Quién es el que va a dominar, verdad? Entonces, ellos siguen insistiendo en la cuestión, ¿verdad? Porque tenemos que reconstruir entonces el templo. Pero también ya estaba la sinagoga. Y los dos después van a ir en forma paralela. Y bueno, y aquí se vuelve a retomar lo del templo. Y entonces aquí está esa lucha como de poder. Pero esto tiene que venir directamente ¿desde dónde? Tiene que venir de la línea de los levitas, de Aarón. Nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad?, que Dios había elegido a los levitas, ¿verdad?, para que se encarguen de toda la cuestión cúltica. Incluso en el capítulo de los números, nosotros ya hablamos de estas funciones. Y se acuerdan que hablamos muy bien de los derechos, ¿verdad?, de los sacerdotes y los derechos de los levitas. Incluso los levitas no podían, absolutamente, ellos no podían hacer nada más que ayudarle al sumo sacerdote. Entonces de ahí pues viene esta peleita que nosotros ahora estamos mirando. Las obligaciones de los sacerdotes y los levitas en el capítulo 18 habíamos visto bien. Los sacerdotes son los responsables del santuario y de las cosas más sagradas y del altar. Los levitas, sin embargo, son sus acompañantes en el servicio, pero no pueden acercarse a las cosas más sagradas ni al altar. Y las otras tribus, o sea, los laicos, mucho menos, no pueden realizar el ministerio que no les corresponde. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Por tu amor y tu bondad, por demostrarme tu fidelidad, por cada nuevo día que siento junto a mí, tu presencia que me guía y renueva mi existir. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos mirando este capítulo tan interesante de la acción que el pueblo mismo, ¿verdad?, ante esta serpiente de bronce, vuelve hacia Moisés y le pide, ¿verdad?, su intercesión. Aquí está la intercesión que nosotros ya conocemos, acabamos de leer también y acabamos de ver. El sumo sacerdote es entonces el representante legal verdaderamente, puesto por Dios e incluso puesto también por Moisés, porque Moisés pues, es el único líder, digamos, utilicemos esta palabra que antes utilizamos mucho en Paraguay, ¿verdad? El único líder, pero en un sentido positivo, no el único líder que hacía lo que quería y mandaba a matar o lo que sea lo que quería y bueno, como dictador, no. Aquí no, el líder no es un dictador, el líder es el que lidera, es el que se pone al frente, es el que verdaderamente, se dan cuenta, entrega la vida, intercede, busca el bien del pueblo, busca el bien del pueblo, no aprovecharse del pueblo o no mantenerse en el poder corrompiendo, ¿verdad?, a los secuaces, ¿verdad?, porque era la única forma, también teniendo gente fuerte y corrompida, ¿verdad?, corrupta, entonces para poder mantenerse él, ¿verdad? Hasta que después, ustedes saben, ¿verdad?, de nuestra historia paraguaya, que cuando entraron otros, y ya ahí la cosa ya no iba bien, entonces, era penuma la checallito, era poco más enambira pobre, como dice la gente, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, nosotros no podemos permitir. Estábamos bien nosotros, pero ahora están entrando otros y ya esa persona no gobierna, entonces golpe de Estado. Y ahora nos vamos a poner nosotros, ¿viste? Se dan cuenta que aquí el mundo se mueve, por lo menos en nuestra historia. Esta es historia de salvación y es ahí donde nosotros tenemos que ver la acción de nuevo de Dios, porque Dios actúa en nuestra vida, Dios actúa en nuestra historia. Y nosotros ahí vamos viendo y vamos reconstruyendo y nos damos cuenta que el problema entonces es el problema de la comunidad, donde nosotros, cada uno, somos responsables de que esa comunidad esté bien o esté mal. Porque aquí cuando unos cuantos se les tocó el bolsillo, se les tocó ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y entonces sucede aquí lo que justamente encontramos en nuestra historia, ¿verdad? Hay peleas intestinas, decimos, peleas internas. Este funciona, este no funciona, hay que sacarle, hay que desaparecerle, hay que hacerle golpe de Estado, etcétera, etcétera. La historia se repite. Estamos leyendo el libro de los números. Y en el libro de los números nosotros ya podemos encontrar, ya desde años y años y años de que el hombre es hombre, la comunidad es comunidad, la historia es historia, encontramos las repeticiones que van sucediendo en nuestra vida. Es como una espiral, ¿verdad? No es como algo solamente cíclico, ¿verdad?, sobre un círculo, sino que se va agrandando y va siendo diferente en cada época. Y cada época es diferente entonces. Miremos aquí la cuestión de las acciones. A diferencia de las demás acciones en que toda la comunidad es salvada o abastecida al mismo tiempo por Dios, ahora se enfatiza la salvación individualizada. Ahora entonces se va a enfatizar este aspecto individual de cada uno de los integrantes de esta gran familia. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Todo el que haya sido mordido, ¿verdad? Entonces miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Moisés intercedió. Fabrica una serpiente abrasadora, colócala sobre un asta y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado, nos dice, ¿verdad?, nuestra traducción. Quedará curado. En una forma individual ahora entramos. Vamos a ver, porque decimos que era la comunidad. Y es la comunidad, muchísimos de ellos que morirán y quedarán, todos los que tenían 20 años para arriba, van a quedar sus cadáveres, dice, tendidos en el desierto. Se centra más en la respuesta libre y personal que en la comunitaria para alcanzar la salvación. Aquí entonces tenemos un elemento que peañan dereza peaina. Con esto te está diciendo de nuevo lo que yo utilizo mucho, las dos piernas. A mí me encanta utilizar estas dos, las dos piernas, como yo digo, ¿verdad?, de este ejemplo, porque nosotros somos comunidad
pero somos responsables individualmente, personalmente. Para que la comunidad funcione bien, yo, papá, tengo que funcionar bien, individual. Para que funcione bien mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo, individual, mamá, tengo que funcionar bien, tengo que responder a Dios. Me tengo que realizar como persona para que mi comunidad, mi familia funcione bien. Yo, hijo, tengo que funcionar bien, tengo que hacer bien las cosas para que mi comunidad no le doy a canacé a mi mamá que estoy metido en la droga. Ustedes saben que yo recibo muchas personas, pobres mamás o pobres papás, algunas veces vienen los papás. Generalmente son las mamás las que más vienen, ¿verdad? De ahí está el hijo también, algunas veces viene, algunas veces todo se oía, porque yo estoy bien, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Llamo a canacé, estamos en la droga, metidos en esto, en el Euroreí. No estudiamos, nos metimos en el bandidaje, tenemos amigotes por ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hay de todo, hay de todo. Pero aquí entonces es donde viene la respuesta, ¿verdad?, de Dios y del Señor. Porque justamente cuando nos está diciendo que a diferencia de las otras acciones o de las otras rebeldías, el hecho de que aquí se está presentando, nosotros encontramos que ahora se enfatiza este otro que podríamos olvidar y sin embargo no podemos olvidar. La salvación individualizada. La salvación individualizada. La salvación que se hace en comunidad pasa para el aspecto individual. ¿Pero por qué pasa, digo yo, para el aspecto individual? No en el sentido de que solamente estuvo en el aspecto comunitario, sino que el fin, pero son las dos piernas, ¿verdad? El fin es siempre la comunidad, o sea, el efecto caerá sobre la comunidad. Y es por eso que la comunidad tiene que ayudarte, tenemos que ayudarnos y tenemos que hacer, ¿verdad?, este camino tan importante y tan lindo de salvación. Y justamente así se nos está presentando, ¿verdad? Se trata y se centra más en una respuesta libre y personal. Yo suelo decir, ¿verdad?, en guaraní, ¿verdad?, digo, ni hueve y tirado ne cambiamos, ay, la de ne cambia seno. La comunidad, te puede decir el país, te puede decir tu mamá. ¿Cuántas veces tu mamá ya te dijo, mi hijo, eso de la droga, deja a tu papá, hasta te pegó, ne mocen hoy, pero ne cambia se. Pero amigo, te cueran de ella, por pear ella, por ne monda. Oye, por ande, no hay que robar, no hay que esto, no hay que hacer aquello. Ahora ya por llegar, ¿entendiste? Entonces, viste que es el aspecto individual. ¿Pero por qué? Porque el aspecto individual es lo que después va a repercutir en el aspecto social. Si yo soy un ladrón, todo el mundo va a tener miedo. Todo el mundo tenemos muralla de 5 metros, alambre electrificado allá arriba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque individualmente no estamos bien. Sufre la comunidad. Queridos amigos, por hoy terminamos Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Volveremos próximamente. Que el Señor les deje siempre, siempre su bendición. Y ahora les doy y les imparto esa gracia del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.